Muy buenas tardes a todos y todas. Tengan la cordial bienvenida. Veo hartas caras conocidas, hartas caras de NAC, también algunas personas invitadas. A todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Eh, el día de hoy nos convoca una temática bien particular que pocas veces trabajamos dentro de NAC, eh, que tiene que ver con las políticas relacionadas con la inclusión social de personas en situación de discapacidad. Y en este caso, en este día en particular, vamos a hablar precisamente de la ley de inclusión laboral. Y para eso tenemos a un invitado que para nosotros, al menos desde la casa, desde CAENAC, a quien le tenemos mucho cariño. Él ha trabajado con nosotros en proyectos. Fue nuestra contraparte años atrás también con Senades. Y ahora, hoy día, nos ofrece en ese sentido la experiencia de toda bueno, la trayectoria de la ley durante estos 5 años y, bueno, también lo que él pudo vivir, ¿cierto?, desde el mismo Senado y actualmente en la etapa en la que se encuentra, en el extranjero, de hecho. De hecho, está ahora mismo en un horario súper distinto, creo que trasnochando. Bueno, le damos la bienvenida a Jonathan Palacios, quien será nuestro anfitrión el día de hoy. Jonathan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes que todo, darles las gracias por estar acá. Sé que en Chile son las 6:30, ya deben estar muy cansados ya. Acá son 3 horas menos, estoy en Canadá, así que por estudio, por trabajo también, pero tal como estaba, eh, 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 tal como, tal como estaba contando Pablo. Eh, a quien yo conozco hace muchos años, yo creo que nos conocemos hace unos 10 años, algo así, porque, bueno, él también tiene una trayectoria bastante larga en estos temas. Así, a mí yo trabajé durante 10 años en Senadis. El último cargo que tuve fue jefe nacional de la coordinación intersectorial hasta el año pasado. Y de ahí decidí dar un cambio en la vida. Me cansé un poco del Estado, en realidad, que para quien haya pasado por el Estado sabe que las demandas son muchas, el presupuesto es bien complicado de ejecutar y lo único que hace es como marcarse de repente el paso en los temas. Entonces de repente cuando uno tiene más interés en que haya un cambio social desde dentro del Estado, a veces es muy complicado. Entonces, pero en inclusión de personas con discapacidad he estado ligado eh, hace 15 años. Sí, y después del Servicio Nacional de la Discapacidad me ha tocado trabajar con distintas organizaciones que han querido instalar procesos, que han querido instalar eh, la temática dentro de sus trabajadores, dentro de sus estudiantes, siendo la más eh, siendo la más frecuente. Hoy en día estoy trabajando para la Universidad de Chile a través del TEMRE, donde se ejecutan todas las ajustes, adecuaciones para la PAES, ¿no? Para que los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales puedan ejecutar una PAES en igualdad de condiciones. Al menos eso es lo que se espera, ¿sí? eh, con sus pares. Si estamos hablando de cerca de 12.000 estudiantes por año, entonces es una cifra que crece. Obviamente que esos 12.000 dan la PAES, pero los 12.000 no van a entrar a una universidad porque
va a actuar en un proceso de selección, ¿no? Y en el fondo, bueno, que también una selección que tampoco está en todos los países, digamos, como que de repente uno está muy instalado en que hay que seleccionar estudiantes, en que hay que tamizar por competencias, por aptitudes, etcétera, pero muchas veces eh, la selección o el rendimiento en determinada prueba tiene muy poco peso predictivo en en cómo va a ser la trayectoria del estudiante y más aún en qué tipo de profesional va a ser también. Entonces, eh, en sentido de eso, aprovechando que también somos relativamente un número bajo de personas, me refiero que da el espacio para que se pueda consultar, interrumpir, cosas así. En el fondo, yo tengo una presentación, pero me gustaría también poder dialogar con ustedes respecto a cuáles son sus opiniones, cuáles son sus aprehensiones, en qué punto creen ustedes que está ENAC en este sentido y que muchas veces eh, las instituciones educativas se centran harto en los apoyos, o sea, en la detección y en el apoyo en la trayectoria de los estudiantes, pero en el fondo la salida laboral que estos estudiantes pueden tener, la, lo, el entorno al cual van a ir a hacer su práctica o que los estudiantes después regresan y necesitan más soporte para ello. Entonces, eh, me parece a mí que en el fondo esta charla tiene la utilidad de verse en un contexto país, verse ustedes para adentro, ENAC, pero también, o sea, ENAC tanto empleador, que está obligado, pero así también como entidad que forma y que tiene estudiantes con discapacidad dentro de su aula y que esos estudiantes con discapacidad están ahí para insertarse en el en el mundo laboral y en el fondo cómo hay una continuidad muchas veces de los soportes y apoyos que ustedes despliegan en, en el aula y que muchas veces esos soportes y apoyo también van a ser requeridos, quizás no exactamente igual o con la misma intensidad, en el lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, si me permiten, voy a mostrar una presentación. ¿Sí? Eh, y creo que el host o sea, me dice que el anfitrión no me permite compartir. Don, don Pablo Livide tampoco. Me sale que Ahora no. sí debería poder. Ahí sí, ya, perfecto. Estupendo. Mm, está. Ya, entonces mm, voy a colocarme. Ay, ahí está bien, ¿cierto? Sí, ya. Entonces voy a colocar pantalla completa. ¿Sí? Perfecto. Y de repente voy a colocar el lápiz. Ya, entonces, bueno, hace más o menos a fines de agosto, Pablo me escribió por WhatsApp para consultarme en cómo estaba, cómo iba la vida, pero también porque andaba buscando una persona que pudiese hablar de la ley 21.015. Y en ese minuto, bueno, él me contactó
a mí porque aparte de que nos conocíamos, yo estuve liderando el equipo que hizo la primera evaluación y hasta ahora la única evaluación de la ley 21.015 a sus 3 años. Y porque la ley 21.015, que salió en el 2017, pero comenzó su implementación en el 2018, su entrada en vigencia, disponía que la primera evaluación iba a ser al tercer año de haberse ejecutado, ¿cierto? De haberse implementado y que las siguientes evaluaciones iban a ser cada 4 años. Entonces, nos tocó ahí coordinar, ahí estuve a cargo de ese equipo en que se coordinó con el Ministerio del Trabajo, Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social, bueno, por supuesto estaba Tenavis, ¿sí? Y en el que se tuvo que hacer una mesa de trabajo en que cada uno tenía distintos roles dentro de la ley que habían sido mandatados y tenía distinta información también. Entonces, ¿cómo llegamos a un consenso respecto a la ley? Y que también sabíamos que la información que se iba a generar iba a ser utilizada para ver si aumentaba la cuota o no, para ver si se disponía o no de modificaciones en este cuerpo normativo, ¿sí? Entonces, ya, entonces bueno, ya les conté un poquito de mí, ya me adelanté en la agenda de hoy, pero la idea es como un poco retrotraer. Yo creo que es importante que ustedes sepan el espíritu de la ley, ¿sí? Les cuento que yo de formación no soy abogado y creo que en el ámbito de la discapacidad las personas entran por la ley, ¿sí? Porque Chile tiene un muy fuerte marco legal en materia de discapacidad. Que se ejecute, que, que se entienda, que sea comprendido por todos es otra materia, ¿sí? Pero tiene un marco normativo superior a muchos países. También hablar de cuáles son un poco los resultados, porque esta ley aborda el sector público y también el sector de las empresas privadas. ¿Y cuáles han sido un poco las externalidades de la ejecución de esta ley? Y concluir con algunos de desafíos. ¿Ya? Eh, En el 2008, el Estado de Chile ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y en su artículo, que es el artículo 27, porque tiene artículos dedicados a educación, a salud, a accesibilidad, y en este caso el artículo 27 de esta convención es el derecho al trabajo, ¿sí? Y esta convención son obligaciones para el Estado de Chile. Y cuando el Estado de Chile o cualquier Estado, porque es una de las convenciones que más está ratificada en el mundo, eh, hace esta ratificación y posteriormente una promulgación interna de un decreto que aprueba este acto, es que el Estado se obliga a sí mismo, ¿sí? A realizar este tipo de acciones. Y también tiene que dar cuenta de cuál ha sido el nivel de desarrollo de estos compromisos. Esto partió en el 2008, ¿sí? Y ya el Estado de Chile ya dio un primer informe y ahora, de hecho, el año pasado emitió el segundo informe, ¿sí? Si uno quiere saber entrar, mira, sabes que yo no sé nada de discapacidad, pero me gustaría meterme en este mundo. Yo creo que la lectura ineludible es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mejor punto de partida que hay, porque ahí uno se da cuenta rápidamente que ahí hay un diagnóstico y que un diagnóstico que los países comparten y que en ese diagnóstico que hay, sí, eh,
se establecen medidas para avanzar en esto que son los derechos específicos de las personas con discapacidad. En el caso del trabajo, las personas con discapacidad tienen el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido por ellas, ¿sí? Eh, y uno lo piensa, bueno, en ENAC, ¿cómo podría ser este derecho implementado? Y es cuando los estudiantes y no las familias son quienes escogen sus trabajos, ¿cierto? Entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles, y esto significa que el objetivo de una persona con discapacidad no es trabajar en un taller protegido solamente con personas con discapacidad, sino que puede ser esa un instrumento, un medio de paso, pero no puede ser nunca el objetivo final. El objetivo es que el entorno laboral sea abierto, que sea inclusivo. Inclusivo acá se va a entender como un entorno de trabajo que activamente toma medidas, ¿sí?, para diversificar su fuerza laboral y accesible, y eso significa que no inserte ninguna barrera que genere discapacidad a las personas. Condiciones de trabajo justas y favorables con remuneración de igual valor, protección contra el acoso y condiciones de trabajo seguras y saludables. Y también el Estado de Chile se comprometió a alentar oportunidades de empleo y promoción profesional y apoyar a las personas en la búsqueda, obtención, mantenimiento y retorno al empleo. Esta última acción, y a la que se comprometió el Estado de Chile, es un programa de intermediación laboral, ¿no? En el que, y se puede parecer mucho, por ejemplo, al área de egresados, que puede ser una institución de educación superior donde acercan ofertas laborales a sus estudiantes, los pueden apoyar en la preparación de entrevistas de trabajo, lo pueden asesorar en la confección de un currículum ajustado a la oferta, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de las prácticas profesionales, los apoyan en la resolución de dificultades que pueden tener en esto, ¿no? Y el retorno al empleo cuando las personas cesan de este y necesitan reincorporarse. Esto se comprometió el Estado de Chile a generar a través de legislación, a través de políticas públicas, y ello se va a bajar a través de programas y después iniciativas, como que esa es la escala. Y el Estado de Chile dio su examen. Yo me acuerdo fue en el año 2012 que mandó el informe, y entre que se fue para la ONU, vino para acá y hubieron observaciones, se consultó a la sociedad civil, que también hizo un informe que se llama Informe en Sombra. Finalmente, la convención, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, en el año 2016 emitió su informe final, y que ante lo que mostraba el Estado de Chile, se encontraba preocupado por la brecha de inclusión laboral, y que, aparte de que había una gran brecha entre las personas con discapacidad y sin discapacidad, se dan cuenta que no habían estrategias específicas para que las personas con discapacidad se vincularan con el empleo. Y la recomendación fue que acelerase la adopción de una legislación específica de inclusión laboral, ¿sí? Porque si bien el derecho al trabajo estaba consagrado en distintas partes, inclusive hay una ley más madre que nace de la convención, que es la ley 20.422, eh, aún así, ¿cierto? No se disponían estrategias que aterrizaran, ¿sí? Esto que el Estado de Chile se
había comprometido y se preocupa, y el comité se preocupó mucho de que habían grupos dentro de las personas con discapacidad que estaban más postergadas, como por ejemplo las mujeres y los jóvenes con discapacidad. Entonces ustedes se dan cuenta que este es el espíritu de la ley, ¿sí? El espíritu fue atender un diagnóstico, fue atender una situación en la que se recibió una recomendación internacional porque el Estado de Chile ratificó ese instrumento, se comprometió a dar reporte, ¿sí? Y al ver los resultados que se obtenían, ¿sí? Se generaron esas recomendaciones. Y es así que nació la ley 21.015 en el año 2017, como les contaba, en donde en esta ley, que se llama Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, ¿sí? Se suele decir que es una ley de inclusión laboral. Ahora, quizás, y le voy a dejar a su reflexión, si a lo mejor una ley de inclusión laboral a lo mejor requiere mucho más que el establecimiento de una cuota, ¿sí? A lo mejor requiere también preocuparse de, bueno, ¿qué pasa con esta persona una vez que entró por la cuota? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa persona en términos de desarrollo laboral, en términos de promoción, en términos de revinculación? ¿Qué pasa con las personas que la cuota no alcanza porque en el fondo han tenido tal detrimento educativo hacia atrás, tal, están, primero que todo, hay personas con discapacidad que tienen condiciones de salud muy severas, en que tienen una limitación en sus actividades altamente, una limitación alta, y que muchas veces esas mismas personas tampoco han accedido a las terapias adecuadas, a la rehabilitación pertinente, oportuna, de calidad, y las condiciones de salud se han agravado, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, lo podrán ver que dos personas con el mismo diagnóstico tienen desarrollos súper distintos, ¿sí? Personas, por ejemplo, con un síndrome de Down, que no pueden leer, que no pueden escribir, que no trabajan hace muchos años y que están en la casa con los papás ya envejecidos, versus personas con síndrome de Down que se han postulado al Parlamento en Que España, comen, que han escrito libros. los animales que comen pasto como los conejos. Ok, está bien. Entonces, dos condiciones de salud pueden tener una expresión muy distinta, aunque sean exactamente el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces, estaba en que quizá ley de inclusión laboral en nombre popular, nombre corto, pero a lo mejor, pero acá, y para efectos de esta presentación, vamos a decir que una ley de cuotas, ¿sí? Este es un refundido de varias mociones parlamentarias que estaban desde antes del año, inclusive desde antes de la ratificación de la convención, en que habían quedado obsoletas por la dictación de la ley 20.422. Y para efectos de esta presentación, empecé a recoger distintas fuentes de información y me fui a la discusión parlamentaria de esta ley, ¿sí? Y que en la discusión parlamentaria ustedes se van a poder dar cuenta que en principio se hablaba del 2%, porque se revisó la experiencia de otras leyes de cuotas en otros países, como por ejemplo España, que había un 2% en empresas y en el Estado, siempre y cuando fueran de más de 50 y más trabajadores. En Italia era un 7% de 50 y más, y
2 puestos de trabajo para empresas de 36 y 50 y un puesto en dotaciones de 15 a 35. En Argentina, un 4% en el Estado y empresas concesionarias de este. Teniendo experiencias internacionales de varias partes y lo que sí se consensaba en que, ¿sabes qué? Una ley de cuota es un inicio, es un incentivo, pero no es lo único que hay que hacer. Se le dio vamos como una primera acción. En ese momento, cuando empezó esta discusión, recién había salido el segundo estudio nacional de la discapacidad y se tenían los datos fresquitos de este. Y se había encontrado que las personas con discapacidad en Chile era el 20% de la población adulta. Y eso equivalía a 2.606.000 personas. Y que dentro de este 20%, eh, un poquito menos del 40% eran personas ocupadas, versus las personas sin discapacidad, que eran casi el 64%. ¿Sí? Acá. Ahora, bien, se generó esta legislación, que es la ley 21.015, esta ley de cuotas, ¿sí? Pero se generó con ciertas particularidades que en otros países no están. ¿Sí? Y primero que todo, se bajó, o sea, se subió el requerimiento, ¿sí? De que no van a ser pequeñas empresas o medianas, sino que van a ser solamente las de 100 o más trabajadores, que tenía que sí afectar al ámbito público y privado y que se estimaba un 1% de dotación anual. ¿Sí? Vieron que querían partir con un 1% porque realmente no habían datos específicos, ¿sí? No, de cuál era la dotación de trabajadores en el país que iban a tener que contratar. Y en ese sentido, cobra sentido cuando se dice, vamos a evaluar esto a los 3 años. Pocas leyes tienen esos artículos transitorios porque queremos ver cómo funciona este 1%. Y por otro lado, estaba también el diagnóstico de que en la ley 20.432 estaba la definición de personas con discapacidad, ¿cierto? Y que en Chile, persona con discapacidad, para que sea reconocida por el Estado como tal, va a ser una persona que esté certificada, que tenga una credencial. Y como es un proceso voluntario y que muchas veces desconocido, se ha hecho mal uso también, etcétera, es que también se incluyeron a las personas que eran asignatarias de una pensión de invalidez. ¿Sí? Porque tú en Chile puedes tener una credencial de discapacidad, de hecho la puedes tener desde los 6 meses que naces, ¿sí? Pero la pensión de invalidez solamente es una situación laboral, desde los 18 hasta los 65 años, porque después pasa a ser una pensión de vejez, si es que tiene una. Entonces, se incluyeron estos grupos. Y otra particularidad que se tuvo en Chile es que se pensó, oye, ¿sabes qué? Esta ley que estamos haciendo, ¿sí? Como cualquier ley, debiera tener asociado multa, sanciones, etcétera, pero acá no. Vamos a incorporar y dejar expreso en la ley que las empresas puedan incumplir la norma y tener un cumplimiento alternativo. Y en el caso del incumplimiento se esgrimieron 3 razones, ¿sí?
Y en esas tres razones que se pusieron, dos, las primeras dos que están acá, aplican para el sector privado y las tres aplican para el Estado. Y en este caso es que la naturaleza de las funciones que desarrolla la organización son incompatibles con una persona con discapacidad. Y un poquito contradictorio, porque, o sea, en el fondo se entiende que por toda la discusión legislativa en ese momento, se entiende que fue como una aspirina legislativa para aquellos que decían que, ¿sabes qué? Lo que nosotros hacemos es tan especializado, es tan difícil que no existe ninguna persona con discapacidad, ni por leve que sea, que lo pueda hacer. Eh, y si ustedes me preguntan a mí, yo sé que no me están preguntando, que esta es una autopregunta, es discriminatorio. Abre la puerta a la discriminación. ¿Sí? Porque si ustedes piensan en ENAC, ¿hay alguna función, algún trabajo que sea incompatible con una persona con discapacidad? No hay ninguno. ¿Y por qué no hay ninguno? Porque la discapacidad es muy amplia, ¿sí? Es muy amplia. Pueden haber personas con condiciones de salud muy, o sea, que tienen un poco impacto en el funcionamiento de la persona, porque no requieren ser condiciones de salud graves, ¿sí? Estoy seguro que hay muchas personas con discapacidad que están en ENAC hoy en día, así como en muchas organizaciones que nunca han pensado que podrían tener discapacidad, pero que en el fondo desarrollan su día a día tal cual, porque ese 20%, son 2.606.000 personas, es un número muy amplio. La falta de postulantes que cumplan con los requisitos del cargo, y eso puede pasar que publique la oferta y no llegue nadie, o si llegan personas, pero realmente no cumple con los requerimientos o las cualificaciones que tiene el empleo. Y no tener cupo disponible, y en este caso por la ley de presupuesto del Estado, sí, es que yo tengo una planta de 200 personas y para cumplir el 1%, la ley de cuotas, tengo que tener 202 y no me asignaron el presupuesto para dos personas más. ¿Sí? Y en las instituciones públicas también va a aplicar la selección preferente, es que en el fondo cuando dos personas postulan a un cargo público, ¿sí? Y estas dos personas que postulan están a igualdad de puntaje, cuando se hace una tabla de evaluación del desempeño en la entrevista, experiencia laboral, educación, etcétera. Y si están a igualdad de puntaje, yo debiera seleccionar preferentemente a la persona con discapacidad. Jefatura máxima, el alcalde de los municipios, los directores de servicio, gobernadores, ¿sí? Eh, son los responsables de que se cumpla esta ley, y en las instituciones públicas, como con cualquier otra normativa que ellos deban cumplir, la Contraloría General de la República es la encargada de esto. Otras disposiciones de esta ley es que limitaba los contratos de aprendizaje hasta los 26 años para personas con discapacidad. Contratos que antes de esta ley se podían firmar durante toda la vida, y había personas con discapacidad que estaban toda la vida bajo contrato de aprendizaje, donde se puede pactar una jornada y un sueldo menor al legal, ¿sí? Pero acá se limitó hasta los 26 años, porque hasta los 26 años es la edad máxima en que
se aplicaba la subvención especial de las escuelas especiales. Personas con discapacidad intelectual y o mental también antes podían recibir una remuneración inferior al sueldo mínimo, y esta fue una medida que se hizo en los años 80 en Chile, para poder aumentar la empleabilidad de las personas, pero igualmente eh, cuando se empezó a aplicar, en el fondo el empleador podía pactar un sueldo menor al que tenían sus compañeros, compañeras. Entonces en ese sentido, sí, con el tiempo se constituyó en una medida discriminatoria. Y también se prohibía, disculpen los chuecos del lápiz, pero que estoy con un mouse, se prohíbe todo acto de discriminación arbitraria también, ¿sí? Y esto es importante porque en el fondo una persona con discapacidad, solamente por tener discapacidad, no podría tener salud incompatible. Qué importante, y esto son inferencias a partir de la norma, ¿sí? Es que mm, mucha gente de recursos humanos empezó a perseguir a los trabajadores y trabajadoras que tenían alguna condición de salud específica, ¿sí? Y que era como, necesitamos cumplir, ponte la camiseta ahora, ¿sí? Entonces, algo que es importante recalcar, que la ley no considera que sea obligatorio, si tú trabajas para una institución, que seas parte de la cuota. Puedes querer no serlo. Otra cosa importante, que la ley no decía, eh, créanse cargos para personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, esta es una mala interpretación que muchas veces se hizo, en que se inventaban puestos específicos que realmente no tenían ninguna necesidad de estar dentro de la organización. Y también tiene la interpretación de que, mira, ¿sabes qué? Una persona en silla de ruedas puede ocupar cualquier puesto, ¿cierto? Y no necesariamente tiene que ser una persona que esté en la recepción, ¿sí? Entonces, en el fondo, no hay perfiles, oye, las personas ciegas, súper buenas para el call center o cosas así, ¿ya? Y que también como recurso humano voy a tener, eh, voy a saber quién tiene pensión de invalidez, quién tiene registro nacional de discapacidad. Era una información sensible, y que si bien la ley 21.015 no dice que sea información de salud sensible, sí la ley de protección a la vida privada en Chile dice que la condición de salud es una información sensible, y por ende, si yo tengo acceso, no tengo derecho a andar divulgando eso. También muchas personas con discapacidad decían, bueno, ahora que estoy en la cuota, no me pueden estar, ¿cierto? Y la ley nunca implicó ningún fuero para las personas con discapacidad. ¿Y por qué entonces? ¿Cuál era el beneficio para las personas con discapacidad de estar en la ley? Bueno, si tú ya estabas trabajando en la organización, realmente eh, no hay un beneficio, digamos, que tú tengas, ¿sí? Dentro de la organización por estar contemplado en la cuota. Sí, el beneficio que se puede generar es que la organización, al hacerse más consciente de este tema, a empezar a entrar, se pueda empezar a dar cuenta de que hay que generar acciones internas, hay que ajustar ciertas cosas, actualizar infraestructura, hacer diagnóstico, etcétera, para poder, en el fondo, generar las condiciones idóneas para ello. Bueno, la prohibición de discriminación arbitraria, ya lo mencioné, en que también una persona con discapacidad tiene derecho a que el proceso de selección uno pueda ser consultado. Mira, ¿sabes qué? ¿Requieres o no requieres algún ajuste para participar de un proceso de selección de cargo de trabajo?
Y en el fondo tiene de derecho a que se entreguen esos ajustes, como el lugar donde se hace la entrevista, el tipo de pruebas que se van a aplicar, etcétera. A que se entreguen ajustes en el puesto de trabajo. Esto no está dentro de la ley. Esto es un derecho que las personas con discapacidad tienen por la convención. Y en la ley 21.422 también aparece algo. No es muy específico. Pero en el fondo es el mismo derecho que tienen cuando están en un entorno educativo, cuando están en un entorno sanitario y cuando están en un entorno, en un entorno laboral. Y también ya lo vimos el tema de la selección preferente ante la igualdad de condiciones. Ahora, ¿cómo nos ha ido con esta ley? ¿Sí? Con esta ley voy a saltarme los resultados. En términos de privados, ¿sí? Se habla de que hay 88.000 contratos que se han registrado hasta el año pasado, hasta los datos más actualizados de la dirección que hay, por parte de 18.000 empresas. Y que hay una brecha importante acá. Si se dan cuenta, si los contratos distribuidos por sexo, el 36,3% corresponde a mujeres y el 63,7% a hombres. Quiero que le pongan, por favor, un post-it mental a esa proporción de 65-35, ¿ya? Y también hay diferencias en su aplicación. La mayoría de las empresas tienen su casa matriz, sus condiciones en la región metropolitana. Entonces, por ejemplo, cumplir la cuota en Magallanes o en Arica era muy distinto de poder hacerlo en la región metropolitana, ¿sí? Entonces, ¿a quién beneficiaba esto también? Y cuando en el primer año, esto entró en vigencia en abril del 2018 y en febrero del 2019 aparecieron las primeras cifras y que se habían registrado en total 12.000 contratos, ¿sí? Y que los contratos vigentes a la fecha eran 11.000, que correspondía al 89,2% del total de contratos. Al año siguiente esa cifra creció a 20.000, ¿sí? Y luego 22.000, y acá hubo un salto bien grande, sí, a casi el doble, ¿sí? Porque también se empezó a hacer mucho más efectivo de, digamos, en los primeros 2 años de la ley hubo una marcha blanca. Yo podía, como empresa, decir si cumplía o no la cuota sin esgrimir una razón fundada de las dos que presenté. Y esa marcha blanca terminó. Entonces, muchas empresas tuvieron que justificar obligatoriamente por qué no cumplían la cuota. Y hubo un crecimiento exponencial ahí. Son 57.000 contratos. Y en el sector público también es anual. Son cerca de 617 instituciones las obligadas. O sea, son 617 instituciones del Estado. Solamente se exime Carabineros, el Poder Judicial, Contraloría General de la República, porque son instituciones autónomas, Banco Central también. Y se tiene, digamos, que las instituciones que cumplían con los requisitos de tener 100 o más trabajadores, ya sea el, bajo el Código del Trabajo o bajo el Estatuto Administrativo, eh, en este caso fue creciendo en un principio de 70, que correspondía al 11,6%,
a 132, que es el 21,4% de las instituciones cumplían con la norma adoptiva. También habían buenos ejemplos de instituciones que en este caso no estaban obligadas porque su dotación entre Código del Trabajo y Estatuto Administrativo era menos de 100, y, pero igual tenían personas con discapacidad, igual cumplían con la cuota. ¿Sí? Recuerden que las instituciones del Estado, aparte de cuota, también tienen que cumplir con con la selección preferente. Y un, un número que fue disminuyendo, pero que siempre fue preocupante, eran las instituciones que no reportaban, que no estaban ni ahí con entregar información, que ni siquiera se sentían, en el fondo, obligadas a hacerlo, siendo que lo estaban. Y el último reporte que hay es que este número correspondía al 14,1% de las instituciones en el sector público. Ahora, en esta presentación yo les mostré algunas cifras del 2015, algunas cifras administrativas, tanto del sector público como del sector privado. Pero tenemos la suerte de que el año pasado, 2022, se publicó en la nueva encuesta nacional de la discapacidad los resultados, que este año se publicó bajo la forma de encuesta nacional de discapacidad y de dependencia, y que es comparable la realidad que teníamos en el 2015 con la realidad que teníamos en el 2022. Podemos decir que hay un pre y un, y voy a intentar escribir pre, pero no creo que me dé la motricidad fina. Un pre y post ley. ¿Sí? Solamente para contextualizar, acá las barras azules es la realidad, la prevalencia en el 2015, las barras naranja color ENAC es en el 2022, ¿ya? Y como les había contado, 20% de adultos en Chile tenían discapacidad en el año 2015. En el año 2022 esa cifra disminuyó al 17,6%. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿por qué hay menos personas con discapacidad? La verdad es que no hay menos personas con discapacidad, hay más personas con discapacidad. ¿Sí? De hecho, en el 2015 eran 2.606.000 los adultos con discapacidad. Y en el año 2022, 2.703.000. ¿Sí? Son casi 100.000 adultos más. Pero pasa que la población de Chile en el 2015 era muy distinta de la población que, que teníamos en el 2022. Entonces, en el fondo, disminuyó porcentualmente, pero en términos brutos, hay 100.000 personas con discapacidad más. Y dentro de estos 20 y 17,6%, vamos a ver la distribución por sexo. Eh, ¿Se acuerdan que yo le dije, póngale un post mental a la cifra de la Dirección de Trabajo, en que 65%, 63 como ya algo, eran hombres los contratados con discapacidad y 35 eran mujeres? Ya. Resulta que cuando uno va a ver la cifra de discapacidad del país, es al revés, exactamente al revés. Hay muchas más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad. Y eso se ha mantenido en el tiempo. En el 2015, 62,2% eran mujeres, 63,5% en el 2022. La cifra se incrementó, sí, pero me parece que no significativamente a nivel estadístico, aunque habría que hacer ahí una comparación, unas pruebas estadísticas.
y hombres con discapacidad de 37,8 a 36,5, ¿sí? Pero se mantiene relativamente estable, ¿sí? Y recuerden que esta cifra se invierte cuando hablamos de las personas que se han beneficiado con esta ley. Situación laboral. ¿Esta ley habrá incentivado la inclusión laboral? Sí, habrá, como dice el nombre, habrá incentivado la incorporación de las personas con discapacidad al mundo del trabajo. Veamos, en el 2015 era 39% de las personas ocupadas, ¿sí? Que tenían un empleo de cualquier tipo. ¿Sí? Estas no son solamente que trabajan de forma asalariada, ¿ya? También se cuentan personas con empleo informales, personas que tienen su emprendimiento, trabajo por cuenta propia, empresas, etcétera. 39% en el 2015, 40% en el 2022. La cifra de personas desocupadas, es decir, personas que están buscando empleo de forma activa, 4% se mantiene. Y personas inactivas, sí, se disminuyen 1%. Inactivos van a ser definidos como aquellas personas que están en edad laboral, pero que no están buscando empleo, ¿sí? Y pues, y porque puede ser que no esté buscando empleo porque piensa que, una, puede ser que se haya cansado de buscar empleo y no conseguirlo. Dos, puede ser porque piensa que su misma discapacidad lo limita, inhabilita de tener cualquier tipo de empleo, ¿sí? O porque simplemente no le interesa trabajar. Pueden ser distintas las razones, pero la cifra de inactivo es la más fuerte, porque en el fondo estas personas, ¿sí? Están en una familia y es un ingreso que se deja de percibir. Entonces, acá vemos la tasa de participación laboral por sexo. Y como pueden ver, las cifras han variado muy poquito. De hecho, 37,2% es de mujeres con discapacidad en el año 2015. 37,2% de todas las mujeres con discapacidad tenían una participación laboral, y en el 2022 subió a 39,7%, y hombre con discapacidad entre 53,1 y 51,1, ¿sí? Entonces, la proyección en el tiempo eh, indica cambios no muy drásticos, como pueden ver, muy bajitos. Y acá vamos a ver un poquito la verdad, que tiene que ver con los sueldos. Ingreso autónomo significa cuántos son sus ingresos por el trabajo. No contemos aportes del Estado en esta cifra, ¿sí? Las personas que trabajan, si es cerca de 40%, ¿cuánto perciben? Y si po- podemos ver en, en este gráfico que en el 2015, ¿sí? Era de las personas con discapacidad, tenían un promedio de 434.000 pesos. Esa era la sin discapacidad. Y después lo vemos por grado de discapacidad se desagrega. Las personas con discapacidad leve a moderada, 303.000 pesos era el promedio, y personas con discapacidad severa, 269, ¿sí? Recordemos que en el año 2015 el sueldo mínimo era de 260.000 pesos. Ese era el sueldo mínimo que había, ¿sí? Entonces, el promedio sobrepasaba, ¿sí? Sobrepasaba el sueldo mínimo en ambos grados de discapacidad,
¿sí? Luego en un signo más de que era mayor, ¿cierto? Y el promedio de las personas con discapacidad general, ¿sí? Era de 416, también sobrepasaba el sueldo mínimo. 416, que era, ¿cuánto? 18.000 pesos menos que el promedio de las personas sin discapacidad, ¿sí? Eso, perdón. Ahí sí, ya. Y en el año, esto era pre-ley, año 2022, personas con discapacidad suben a 600.000 pesos. Y eh, discapacidad leve y moderada también se incrementa. Ustedes ven que antes estaban en 303.000 hace 7 años atrás y ahora están en 521.000 pesos. Discapacidad severa también sube eh, más o menos 120.000 y algo, y fracción. El promedio, sí, también sube, aunque no con la distancia en que está ni esta discapacidad severa. Acá ya se empiezan a juntar las cosas. Entonces, como que la realidad no ha cambiado tanto. Ahora, ¿cuál es el sueldo mínimo hoy en día? Son, a septiembre de 2023, 460.000 pesos. Entonces, vemos que la persona con discapacidad severa no supera el sueldo mínimo, ¿sí? Que antes sí lo superaba, y el promedio ya no supera el sueldo mínimo, ¿sí? Ahora, sabemos que Chile es un país de contraste y que hay personas que ganan mucho y personas que ganan poco. Que el ex dueño del Emporio de la Rosa es una persona con discapacidad y que gana mucho dinero, entonces el promedio afecta, o sea, es afectado siempre por los extremos, ¿no? Y entonces, yo en lo particular siempre me gusta consultar la mediana, que es el 50% de la población. ¿Y dónde se corta la mediana? En el 2015, la mediana se corta en 130.000 pesos. Eso es lo que ganaba el 50% de las personas con discapacidad en el 2015. Y en el 2022 se cortan 320.000 pesos. Es decir, 140.000 pesos menos que el sueldo mínimo. Entonces, realmente, eh, cuando uno ve y compara estas cifras, dice, ha sido un aporte de la ley debatible, ¿sí? ¿Hay más personas contratadas? Lo hay más acciones, lo hay, ¿sí? Un poco dándose cuenta de que una ley de cuota no bastaba, ¿sí? Es que el año 2020 se promulgó la ley 20.275 en que generó eh, que las empresas que estaban obligadas por ley tenían que contar con una persona en recursos humanos que fuera certificada como gestora de inclusión laboral, que pudiera generar y ejecutar anualmente programas de capacitación, y que pudiese informar a la Dirección del Trabajo de las políticas que estaba adoptando la institución, y que también se tenía que preocupar de que todas las actividades que eran realizadas durante la jornada o fuera de ella pudiesen contemplar normas de accesibilidad, inclusión, ajuste. Esto entró en vigencia el 1 de noviembre del 2022. Y consulté antes de esta presentación cuántas personas estaban dentro de este registro certificadas: 4.419. Recordemos que la Dirección del Trabajo decía que eran 18.000 empresas. Entonces, sigue habiendo un déficit ahí. Y está en una lámina porque que es un poco impactante, ¿sí?
porque pocas personas la tienen ahí, sí, pocas personas la conocen. Y tiene que ver con que es una externalidad que para mí es negativa y que es que muchas empresas que no cumplen con la cuota pueden escoger donar lo que le tendrían que haber pagado a las personas que tendrían que haber contratado a fundaciones que están en un registro especial, que tienen proyectos de inclusión laboral, pero son fundaciones. Y que a la fecha, los 5 años de ley, se han juntado 71.000 millones de pesos. Acá yo puse las 10 primeras instituciones, como pueden ver, estas son las 10 fundaciones donde se han concentrado toda esta plata, 8.000 millones con trabajo, 8.000 millones descúbreme, y así. Y acá a la derecha de su pantalla les puse un gráfico en miles de millones en cuanto ha sido por año. En el primer año de entrada en vigencia se donaron 18.000 millones, después 10.000, ascendió a 23.000 en el 2020, ¿sí? Que fue el año que empezó la pandemia y que ahí la ley no se suspendió, pero en el fondo hubieron hartos ceses de puestos de trabajo y suspensiones de puestos de trabajo, etcétera, entonces subió y 12.000 eh, en el 2021 y 7.000 ya ha ido un poco a la baja. Y acá, en este cuadrito al final de su pantalla, les tengo el promedio de los proyectos que son presentados por año. Y ronda entre los 978 y los 700 millones de pesos por proyecto. Ahora, eh, esto, porque yo les digo que es una externalidad negativa, porque ha generado un mercado de trabajo para que no se cumpla la ley, para que no se contraten personas con discapacidad, en el fondo. ¿Sí? Porque son proyectos que toman personas con discapacidad como beneficiarios, capacitan, intentan intermediar, pero si estoy teniendo este incentivo de postular proyectos y mantener una fuerza de trabajo en una fundación, etcétera, es un incentivo un poco perverso. Es como, por ejemplo, de las escuelas especiales que muchas veces tienen o la escuela del lenguaje, muchas veces que no quiero que mi hijo se vaya de la escuela, o sea, no quiero que este alumno egrese o se vaya de la escuela del lenguaje, a pesar de que ya no tiene por qué estar acá, porque recibo una subvención especial y eso es un incentivo para que siga ahí, a pesar de que quizás ya no a pesar de que ya no lo necesite. Eh, entonces, teniendo en cuenta toda esta situación, hay un proyecto de ley, ella está en tercer trámite constitucional, que es el último trámite constitucional de una ley para aumentar la cuota del 1 al 2%. Se van a aumentar las multas para las empresas, se va a colocar un límite a las donaciones, ya no es que al aumentar la cuota las fundaciones puedan tener el 2%, sino que va a ser todavía sobre el 1%. No se podrá destinar más del 50% a una única organización, porque esta tabla con las 10 fundaciones se dieron cuenta de que está muy concentrado y que en el Estado y en la administración y en los establecimientos educacionales hay una normativa en que quienes ingresen tienen que tener cuarto medio, lo cual es una situación que no es homologable a quienes han pasado por escuelas especiales. Y esto significa sí, que en el fondo hoy en día en una escuela especial solamente puedes tener un certificado equivalente hasta octavo básico. El resto son talleres laborales. Entonces, si viene un postulante de una escuela especial,
ya en el fondo va a equipararse como que tiene educación media completa para los fines laborales. Y que se va a hacer un reporte estadístico de la ATT de acceso público. Acá es importante este asunto y les cuento por qué. Porque cuando me tocó evaluar la ley, y hasta el día de hoy sigue la situación tal cual, en el Estado sabemos cuántas personas tiene una institución. Se sabe. Y es fácil calcular el 1%. Eh, pero, y ahí uno puede decir quiénes cumplen el 1% y quiénes no. La Dirección del Trabajo no tiene cuál es el 1%, cuántas cumplen el 1%. Sabe cuántas personas están contratadas bajo esta ley, pero no cuántas empresas cumplen el 1%. Entonces, desde ese punto de vista, es una deficiencia del manejo de los datos, del registro que fue creado, de la primera legislación. Y eso se pretende subsanar ahora. Y que también este gestor de inclusión laboral también sería aplicable ahora al sector público. Esta es la última diapositiva y ya termino. ¿Cuáles son los desafíos de todo esto? En que hay reportabilidad, pero aún no es posible saber si se cumple el 1%, como les contaba. Y aún así hay un complemento insuficiente de cuotas, que hay un montón de empresas de menos de 100 personas que no están obligadas y que son una fuente laboral muy importante en Chile y que no hay un incentivo, por ejemplo, que se pudiera hacer algún programa para las pequeñas empresas, digamos, que contraten y que en el fondo eh, puedan acceder a dinero, imaginemos, de estas fundaciones, de estas donaciones, para adaptar puestos de trabajo, para hacer los correspondientes cambios en infraestructura y cosas así, para que puedan ser accesibles. Que la ley, ni el proyecto de ley, toca la adaptación de puestos de trabajo. La ley de cuota en Alemania, todo este dinero que se genera por las multas, se va a un fondo y ese fondo pueden postular otras empresas que sí cumplen y es para adaptar puestos de trabajo, para contratar intérpretes de lengua de señas cuando tengo reuniones de equipo con mi trabajador sordo, cuando tengo, si tengo que rehacer el baño, si tengo que eliminar escalones, colocar rampas porque no fue considerado en la construcción, etcétera. Hay barreras sistémicas como accesibilidad urbana y transporte público, que sin ello es muy importante, es muy difícil llegar al trabajo. Y eso no está contemplado en la ley. Sí hay que reconocer que hay un reconocimiento de la discapacidad en el entorno laboral. ¿Sí? Antes de la ley no sabíamos de estas 18.000 personas y 1.426 personas en el Estado. No sabíamos que estaban, ahora se sabe. Y que hay un impacto no claro de los proyectos que se ejecutan con las donaciones. No hay información en ninguna parte. Yo recuerdo que yo era parte del comité que evaluaba los proyectos antes de su ejecución, sobre las personas que eran destinatarias. Y que, importante, es necesario no solamente medir la ley en términos de impacto, sino que también otras alternativas. Como les contaba, hay países que no tienen leyes de cuota y tienen tasas de contratación mejores que las de Chile. Y acá un último mensaje, que lo que yo les he querido transmitir con todo esto es que la discapacidad no es el problema, la accesibilidad en el fondo es el problema. Ahora, ese es el fin de mi presentación, de mi PowerPoint. Espero no haberlo lateado mucho con esto, ¿sí? Y estoy abierto a preguntas, discusiones, comentarios, desacuerdos, todo lo que venga. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu presentación, por las palabras que nos has dado, por los números expuestos, sorprendentes algunos, desilusionantes, esperanzadores, hay varios, hay varias emociones encontradas. Abrimos la conversación a los participantes, reiteramos
el agradecimiento por estar acá. Si quieren ahí levanten la manito y les vamos a ir dando la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta o comentario. ¿Hay alguien de un recurso humano acá o no? ¿Sí? ¿Algún comentario, quizá no duda, pero alguna postura o algo así? Sería interesante. Pero me escapó, parece, había una persona de Ay, personas. Quizá haya estudiantes también de recursos humanos, había perfecto. invitados, Sí. estudiantes de recursos humanos, de técnico de educación especial, de diferentes carreras. Bueno, al parecer no hay ninguna Hola, duda, pero así, ahí hay. Perfecto. hola, yo soy Gabriel, estudiante técnico en trabajo social. Y bueno, igual me pareció interesante agradecer igual el tema, ya que justo en estas semanas tengo un trabajo sobre bienestar, donde tenemos que celebrar como en una empresa el área esa la inclusión. Y bueno, igual es interesante, me gustó lo que se habló y me sirvió harto como para ver este tema, sobre el tema de la inclusión en general en realidad, porque hace poquito me tocó hacer la práctica y una de las personas que trabajaba ahí en esa práctica no unió a la persona en el taller que hizo por su discapacidad. Pero no tampoco era bueno, o sea, en realidad fue como se sintió mal la persona diciendo que sí se podía incluir al juego, que en este caso era como las quemadas, Ujú. y verle una opción. Siempre hay opciones en todo, como dijiste, explicaste que es como absurdo que las empresas digan que no hay un cargo que pueda cumplir una persona ahí, siendo que dentro de una empresa siempre va a haber una persona del aseo, y la discapacidad no siempre se ve de la misma forma. Tiene bastantes medidas como ver en este tema de la inclusión laboral. Exacto. Importante, digamos, que en el fondo, como en técnico en educación especial, me parece relevante que, que si bien la educación es un fin en sí mismo, también es un medio, ambas cosas. Entonces, cuando te preparan desde el punto de vista de las personas con las que vas a trabajar, se, se preparan a las personas para la vida adulta, para la transición a la vida adulta. Es importante saber cuáles son las disposiciones, a qué tipo de entorno, cuáles son los derechos de las personas. Importante en ese sentido empezar a trabajar un tema que en inglés se llama self-advocacy, que tiene que ver con poder hablar por ti mismo de una forma asertiva cuando no se están cumpliendo las condiciones. ¿Sí? En vez de esperar que otra persona ponga la alerta y la responsabilidad se la cargue a otra persona, es cuando tú mismo necesitas el ajuste, necesitas el apoyo para participar en igualdad de condiciones y cómo tú puedes solicitar eso, cómo lo puedes hacer de forma asertiva y qué pasa si es que no se da. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es parte importante de la autonomía también de las personas con discapacidad. Entre más autonomía tenga la persona con discapacidad, menos discapacidad va a tener. Entonces, eso. Y desde el punto de vista laboral también, esta ley no se va a derogar, se está viendo la ampliación, se está viendo la mejora. Esta es una realidad que empezó y yo creo que no va a parar. Los países que tienen leyes de cuota la tienen hace 30 años y así sigue. Entonces recién llevamos 5. Por ende, importante que también estés preparado, que en el fondo no te parezca raro que
que en tu entorno laboral hayan personas con discapacidad y que en el fondo los estereotipos y los mitos que uno pueda tener en torno a ello y en torno a lo que pueden hacer, lo que no, hablamos del tema, no hablamos del tema, etcétera, todo eso, y que ya te toca vivirlo como en primera persona, ya no como profesional, sino que como trabajador, ¿sí? Puede ser en el fondo de conocimiento también. Yo tengo una consulta, aprovechando que tengo acá el micrófono. Usted habló de el proceso de, o sea, de la capacitación y certificación de gestor de inclusión. Acá dentro de la institución igual estamos tratando de poner énfasis siempre, por supuesto, en el aprendizaje continuo y también en estas búsquedas de espacios laborales. ¿Cómo se logra esa certificación? Porque también, según lo que usted planteaba, hay amplios espacios laborales para esta certificación. Sí. Mira, esta ley, la 21.275, establece que al menos una persona dentro de las empresas que deben cumplir con la ley tiene que tener una certificación de competencias laborales que es otorgada por empresas certificadoras como la gestión de calidad que están en convenio con Chile Valores. Y es como el examen de conducir, ¿sí? Tú puedes hacer un curso si no sabes conducir. Puedes hacer un curso, ¿cierto? Y estudiar el manual y tener una práctica, ¿sí? E ir a dar la prueba, el examen y obtener tu licencia de conducir. Eh, pero hay otras personas que ya saben y pueden ir a dar directamente la prueba sin haber pasado por un curso. Entonces, en el fondo, la capacitación, o sea, hay un set de competencias que tienen que estar ahí, como poder diagnosticar barreras dentro de la institución, conocimiento de la ley, saber lo que es accesibilidad, elaborar un plan, generar un plan de capacitación. Y todas esas competencias pueden estar ya presentes en un profesional del área y puede ir a dar esta certificación y acreditarse como gestor. Y si bien hay pocas empresas que han posteado un aviso de trabajo que es que necesitamos un gestor, es que más bien ha pasado a ser un requisito de la oferta de trabajo para recursos humanos. Entonces, en el fondo va a ser un plus. Ya como tengo esta certificación, va a ser un diferencial entre alguien que la tenga y alguien que no. Entonces, eh, eso más que todo. Hay que, en chilevalora.cl están los contactos de la empresa certificadora, se puede llamar, consultar cuánto cuesta, agendar la prueba, y si no tiene las competencias porque eres nuevo en el asunto, hay instituciones que ofrecen capacitación. Hasta mismo en podría elaborar un programa y generar capacitación. En eso no hay ningún tipo de impedimento, porque ahí la gente que se quiere certificar busca la opción que más le acomode. Lo que sí, la certificación lo hacen ciertas empresas, también universidades también, y no pueden ser esas mismas que te capaciten. Es un impedimento del sistema de competencias laborales que hay en Chile. Maricel, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Una consulta. La ley 20.000, o sea, 21.275, que es la que es un gestor. ¿Este sería un nuevo cargo o tiene que ser una persona que trabaje como en temas de recursos humanos? Es un, Como esto es para empresas que tienen que cumplir con la ley,
y en el fondo compete a los trabajadores que están dentro de la dotación de una empresa en el área de recursos humanos, ¿sí? Que se ha anclado esto, pero la ley no dice que en el área de recursos humanos, porque hay distintos tipos de empresas y empresas que quizás tienen un encargado de recursos humanos y no tienen un departamento o un área, etcétera. Entonces, en el fondo, tiene que haber alguien dentro de la empresa que cuente con esta certificación y tiene que elaborar planes, tiene que hacer, o sea, tiene que levantar, elaborar planes, tiene que generar capacitaciones, ¿sí? Va a ser es como la contraparte. Ahora, no dice nuevas personas, ¿sí? Por eso lo que han hecho las empresas, que su mismo personal que ya veía la gestión de personas, se han capacitado y se han certificado, ¿sí? Por eso mismo que en el fondo hoy en día es más bien una oportunidad de capacitación. Hay un montón de ofertas de capacitación. Pero, no sé, si estoy estudiando técnico en recursos humanos u otra carrera afín, ¿sí? Debiera saber que esta certificación está y que puede ser que marque la diferencia entre que me escojan a mí o otra aplicante. Ahí está. En FARE Consultores Capacitación, sí, hay un montón, hay muchas fundaciones, universidades también, etcétera, porque en el fondo, como ven, hay 4.000 y fracción certificados, pero son mucho más las empresas las que tienen que cumplir, ¿sí? Y también proyectos de ley que ya está en tercer trámite constitucional, en el Estado, o sea, en el Poder Legislativo, eso significa que está listo para la firma del mandatario. Estas 617 instituciones públicas también van a tener que contar con una persona. Y lo más probable es que no se abran nuevos puestos de trabajo, sino que lo más probable es que se certifican los mismos que ya estaban, ¿cierto? En los puestos de gestión de personas. Por eso yo quiero entrar a gestión de personas porque tengo esa formación. Va a ser definitivamente un plus que tenga esa certificación. Una última palabra antes de cerrar. ¿Vale? De todos modos, agradecemos mientras tanto todas las palabras, Jonathan, todo lo que nos has planteado. Como decía delante, números esperanzadores, de repente que nos gustaría que fueran mejores, pero por supuesto de eso se trataba esta conversación, de ver cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido incorporando. Y también las nuevas oportunidades que, por supuesto, se abren para nuestros estudiantes. Y colaboradores, agradecemos la participación tanto de estudiantes como colaboradores, de gente externa. Felipe, gracias también por acompañarnos. Una última palabra. No, parece que nos quedamos acá. Está bien. Una última palabra suya, Jonathan. Y luego, No, sí, muchas gracias por la posibilidad de escucharlo y verles tan bien. Y encantado yo de colaborar en todos estos temas, de apoyar también. Así que nada, espero verlos una próxima vez y que se hayan llevado alguna reflexión para sus casas. muchísimas gracias, Jonathan. Cuando andes por acá por Chile te entregaremos el regalito correspondiente eh, Súper. a nuestro relator. Agradecemos la participación de cada uno. Tengan un lindo cierre de jornada. A aquellos que aún veo en la oficina, también acá, allá en sus casas o en clases, quienes están en este momento en sus diferentes espacios. Eh, Desearte lo mejor, Jonathan, por supuesto. Muchas Muchas gracias. gracias, siempre habrá un espacio para ti acá. Felipe, muchas gracias también por acompañarnos.
y estaremos viendo nuevos temas pronto, lo estaremos avisando, estaremos invitando y les mandamos un abrazo a cada uno y cada una de ustedes. Felicitaciones, Pablo. Gracias, Gerardo. Que estén muy bien. Que estén Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Adiós.